Nápoles, 1987. El aire olía a sal y a piedra mojada, como siempre huele el sur cuando el invierno decide quedarse más tiempo del que nadie lo invitó. Las calles del centro histórico aún guardaban el frío de la madrugada entre los adoquines. Y los últimos vendedores ambulantes recogían sus puestos antes de que el mediodía terminara de instalarse sobre la bahía. Era un martes ordinario para casi todo el mundo. Para Elena, no. 8 años, eso era todo lo que tenía. 8 años, un abrigo verde demasiado grande para su cuerpo, heredado de quién sabe quién, remendado en el codo derecho con hilo de otro color, y un billete de $5 doblado con una precisión que solo puede venir de alguien que ha doblado y vuelto a doblar ese papel 100 veces. Como si el pliegue perfecto pudiera ser que la cifra creciera. Lo llevaba apretado en el puño izquierdo. No en el bolsillo, en el puño, porque los bolsillos se olvidan y ella no podía permitirse olvidar nada esa mañana. Se detuvo frente a la puerta del restaurante Il Sole. La puerta era de madera oscura, casi negra, con un panel de vidrio emplomado en el centro que distorsionaba levemente todo lo que había del otro lado. Elena alcanzaba a ver sombras. Hombres sentados, el brillo opaco de vasos sobre una mesa larga. Y en el centro de todo, como el eje alrededor del cual giraba la gravedad del lugar, una figura que ni siquiera necesitaba moverse para ocupar todo el espacio. Don Vittorio, 62 años, cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con una fijación que parecía esculpida. Traje gris marengo, sin una arruga, las manos sobre la mesa, quietas, como las manos de alguien que ya no necesita hacer nada con ellas, porque tiene hombres que hacen las cosas por él. Era el hombre más temido de Nápoles, quizá de toda la región, quizá de más. Elena lo sabía. Lo sabía porque lo había escuchado susurrar en boca de los vecinos cuando pensaban que los niños no oían. Lo sabía porque había visto cómo los adultos bajaban la voz y desviaban la mirada cuando su nombre aparecía en una conversación. Lo sabía porque su madre, Rosa, una mujer que no tenía miedo de casi nada, había palidecido la única vez que alguien mencionó ese nombre en su presencia. Y aún así, Elena empujó la puerta. El sonido que hizo la puerta al abrirse fue pequeño. Casi nada. Pero en el interior del restaurante Il Sole, donde el único ruido era el murmullo grave de 3 o 4 hombres conversando en voz baja, ese pequeño sonido fue suficiente para que todas las cabezas giraran al mismo tiempo. Marco fue el primero en moverse. Era un hombre enorme, de hombros anchos y cuello corto, con una cicatriz fina que le cruzaba la mandíbula izquierda como una firma. Se levantó de su silla con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño y se plantó frente a Elena antes de que ella hubiera dado 2 pasos dentro del local. «Este lugar está cerrado». Su voz era plana, sin matices. La voz de alguien que no espera que le discutan. Elena lo miró. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para verle la cara. Luego miró por encima de su brazo, o intentó hacerlo, porque el brazo de Marco era casi tan ancho como ella entera, hacia la mesa donde estaba don Vittorio. «Necesito hablar con él», dijo Elena. No fue un grito, no fue un ruego, fue una declaración, con la calma extraña, casi perturbadora, de alguien que ha cruzado ya todos sus propios miedos internamente y ha llegado al otro lado habiendo decidido algo. Marco frunció el ceño, no porque la niña lo intimidara, sino porque no encajaba en ninguna categoría de su experiencia. En ese umbral habían aparecido policías, rivales, deudores, periodistas que luego se arrepentían, pero nunca una niña de 8 años con un abrigo verde demasiado grande y los ojos secos y firmes como los de alguien 3 veces mayor. «Vete a casa», dijo Marco, con el mismo tono plano. «Ahora». «No». Una sola palabra, sin adornos. Fue entonces cuando don Vittorio, que había observado el intercambio sin moverse, sin cambiar la expresión, levantó una mano. Solo eso. Un gesto pequeño y lento, como el de alguien que no necesita hacer más para que el mundo obedezca. Marco se hizo a un lado. El silencio del restaurante cambió de textura. Antes era el silencio de hombres que esperan que algo incómodo desaparezca.
Ahora era otro tipo de silencio. El silencio de hombres que esperan ver qué va a pasar. Elena caminó hacia la mesa. Sus pasos sobre el suelo de mármol hicieron un sonido rítmico, pequeño, casi infantil. Y sin embargo, había algo en la manera en que caminaba. La espalda recta, el mentón ligeramente elevado, el puño izquierdo todavía cerrado, que hizo que más de un hombre en esa sala sintiera algo que no supo nombrar de inmediato. Algo parecido al respeto. Se detuvo frente a don Vittorio. Lo miró directamente a los ojos. Eso tampoco era algo que la mayoría de los hombres en Nápoles hacían. Mirar a don Vittorio directamente a los ojos era un gesto que requería o mucha valentía o mucha ignorancia sobre quién era él. Elena no era ignorante. Lo que tenía era otra cosa. Don Vittorio la estudió. Sus ojos, de un marrón oscuro casi negro, recorrieron a la niña de la cabeza a los pies con la precisión de alguien acostumbrado a leer persona en segundos. El abrigo heredado. Los zapatos con la suela comenzando a separarse. El cabello oscuro recogido en una trenza que alguien había hecho con cuidado esa mañana, con mimo, con amor, aunque los dedos que la hicieron temblaban, porque Rosa siempre le hacía la trenza a Elena, incluso los días en que apenas tenía fuerzas para sentarse. El billete doblado en el puño. «¿Qué quieres, pequeña?», preguntó don Vittorio. Su voz era distinta a la de Marco. Más grave, más lenta, con el peso de alguien que ha aprendido que las palabras cuestan y por tanto se eligen. No había calidez en esa voz, pero tampoco había crueldad. Era simplemente una voz que esperaba una respuesta. Elena abrió el puño izquierdo. El billete de $5 cayó sobre la mesa con la levedad de algo que no pesa nada y al mismo tiempo pesa todo. Aterrizó frente a don Vittorio, todavía doblado, todavía marcado por los pliegues de haber sido sostenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Don Vittorio no lo tocó, lo miró. «Esto es todo lo que tengo», dijo Elena. $5. Son mis ahorros. Los guardé durante mucho tiempo. Hizo una pausa. No porque buscara palabras, sino porque quería que las palabras que venían a continuación cayeran solas, sin prisa, sin que nada las empujara. «Mi mamá está enferma, muy enferma. Los médicos dicen que necesita un tratamiento que nosotros no podemos pagar. Yo no tengo más. Pero vine a pagarle a usted para que la ayude». Nadie en el restaurante Il Sole respiró durante 3 segundos completos. Don Vittorio tampoco. Porque en sus 62 años de vida, en sus décadas construyendo un poder que hacía que prefectos y jueces miraran hacia otro lado, en todos los tratos que había cerrado, y todas las deudas que había cobrado, y todas las promesas que había roto, y todas las que había cumplido según su propio código particular, nadie, absolutamente nadie, se había sentado frente a él con $5 y la mirada limpia de esta niña. Nadie se había atrevido a pedirle algo así, no de esta manera, no con esta sencillez. Elena extendió la mano sobre la mesa, con la palma abierta, como si estuviera ofreciendo todo el universo que cabía en ella. Y en ese gesto, sin pretenderlo, sin calcularlo, sin tener idea de lo que estaba haciendo con el interior de un hombre que llevaba décadas convencido de que ya no tenía interior, dijo las palabras que nadie había dicho antes en ese restaurante. «Mi mamá dice que un hombre bueno siempre encuentra la manera de ayudar». El tiempo se detuvo, no de manera poética, de manera literal, o al menos así lo sintieron todos los hombres en esa sala, como si el reloj del mundo hubiera perdido un segundo, como si el aire hubiera olvidado moverse. Marco, que había visto cosas que habrían roto a cualquier persona, sintió algo extraño recorrerle la garganta. Uno de los otros hombres desvió la mirada hacia la ventana, hacia el exterior, hacia la calle y el frío y la bahía, porque mirar era demasiado. Don Vittorio no desvió la mirada, la mantuvo fija en Elena, en esos ojos oscuros que no pedían, que ofrecían, que confiaban de manera irrazonable, de manera casi milagrosa, en que el hombre más temido de Nápoles tenía en algún lugar dentro de sí la capacidad de hacer algo bueno. Y fue esa confianza, no la súplica, no las lágrimas, no la desesperación, sino esa confianza imposible y descarnada,
lo que lo dejó helado. Porque don Vittorio no recordaba la última vez que alguien había confiado en él sin querer algo a cambio. Sin calcular, sin tener miedo de lo que pasaría si la respuesta era no. La niña frente a él no parecía tener miedo de la respuesta. Parecía saber, con una certeza que no venía de la razón, sino de algo más profundo, que había venido al lugar correcto. Y eso era exactamente lo que lo rompía, que quizá tenía razón, que quizá, debajo de todo lo que había construido encima de sí mismo durante décadas, debajo del traje gris y de la voz pausada y de los hombres que se hacían a un lado cuando él levantaba una mano, todavía existía algo que reconocía ese billete doblado de $5 como lo que era, el gesto más valiente que había visto en su vida. Don Vittorio bajó la mirada al billete sobre la mesa. Lo miró durante un largo momento. Luego volvió a mirar a Elena, y algo en su rostro, en ese rostro que Nápoles entera había aprendido a temer, cambió, no mucho, solo 1 milímetro, solo lo suficiente para que Marco, que lo conocía mejor que nadie, lo notara. Y al notarlo sintiera que el suelo bajo sus pies era de repente levemente distinto al de hacía un momento. Elena seguía esperando, con la mano abierta, con el billete entre los dos, con 8 años y un abrigo verde y la trenza que su madre enferma le había hecho esa mañana con dedos que temblaban de amor y de fiebre. Afuera, el viento de Nápoles pasó entre los callejones del centro histórico y agitó las últimas hojas que quedaban en los árboles de la piazza. El sol de invierno se coló por la ventana del restaurante Il Sole en un ángulo bajo y oblicuo y cayó exactamente sobre la mesa, exactamente sobre el billete doblado de $5, exactamente sobre las manos pequeñas de Elena, como si algo en el universo hubiera decidido iluminar ese momento particular por encima de todos los demás. Y don Vittorio, el hombre más temido de Nápoles, el hombre ante cuyo nombre los adultos bajaban la voz y desviaban la mirada, el hombre que había pasado 62 años construyendo un mundo en el que el poder era la única moneda que valía algo, sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no reconoció el nombre de ese sentimiento. Pero estaba ahí, y la niña de 8 años, con el billete de $5 y los ojos secos, y la pregunta que nadie se atrevía a hacer, lo había puesto ahí sin siquiera intentarlo. Lo que vendría después cambiaría todo, para Elena, para Rosa, para el propio don Vittorio, aunque eso era algo que él aún no podía saber mientras el sol de invierno iluminaba esa mesa en el restaurante Il Sole y el tiempo seguía detenido, esperando que alguien volviera a respirar. Pero antes de llegar a lo que vino después, es necesario entender cómo había llegado Elena hasta esa puerta. ¿Qué clase de mañanas había vivido antes de esa mañana? ¿Qué clase de silencio habitaba el pequeño apartamento donde Rosa dormía con los labios secos y el pecho trabajando con un esfuerzo que no debería ser necesario para respirar? ¿Qué había hecho que una niña de 8 años doblara un billete de $5 con la concentración de alguien que sabe que es su última carta y decidiera plantarse ante el hombre más temido de la ciudad con esa carta en la mano y la voz firme? Para entender todo eso, hace falta retroceder. No mucho, solo lo suficiente. Rosa había nacido en Nápoles en el año 1958, en un barrio donde los sueños eran cosa de ricos y la supervivencia era el único lujo que la gente podía permitirse. Creció entre ropa tendida en balcones estrechos y el olor del pan recién horneado mezclado con el salitre del mar. Ese mar que desde las ventanas del tercer piso parecía una promesa que nunca llegaba a cumplirse del todo. Su madre lavaba ropa ajena. Su padre reparaba zapatos en un taller que olía a cuero viejo y barniz, un lugar donde el tiempo pasaba despacio y las conversaciones eran escasas, pero cada palabra pesaba lo que tenía que pesar. Rosa fue la primera de 3 hijos en aprender a leer sin que nadie le enseñara. Se sentaba junto a la ventana con los libros que encontraba abandonados en los bancos de la iglesia y los devoraba con esa hambre específica de los niños que intuyen que el mundo es más grande que su calle, pero todavía no saben exactamente cómo llegar a él. Tenía una inteligencia tranquila,
sin aspavientos, del tipo que no llama la atención, pero que se nota en cómo una persona escucha, en cómo hace las preguntas, en cómo no necesita hablar mucho para que los demás entiendan que hay alguien real detrás de los ojos. A los 19 años conoció a un hombre llamado Carlo. Carlo no era rico, no era de familia distinguida, ni tenía nombre conocido en la ciudad. Pero tenía manos grandes y callosas de trabajar en el puerto y una manera de mirar a Rosa que hacía que ella sintiera, por primera vez en su vida, que alguien la veía entera. No solo la parte presentable, todo. Los nervios antes de hablar en público, el miedo que no le decía a nadie, la forma en que a veces se quedaba paralizada frente a decisiones pequeñas, porque las decisiones pequeñas también podían salir mal. Carlo la veía y no apartaba los ojos. Se casaron en el verano de 1979. La ceremonia fue sencilla. Flores blancas del mercado, una torta que hizo la madre de Rosa, 20 personas en total contando a los niños. No hubo viaje de bodas. Hubo una habitación alquilada en el barrio Quartieri Spagnoli, con una ventana que daba al patio interior de un edificio viejo, y fue suficiente. Más que suficiente. En ese primer año Rosa aprendió que la felicidad no necesita espacio grande para instalarse. Necesita dos personas que quieran estar en el mismo lugar al mismo tiempo, y eso ellos dos lo tenían. Carlo trabajaba 12 horas al día en el puerto. Rosa encontró trabajo en una fábrica de telas donde las máquinas hacían un ruido constante que al principio le dolía en los oídos y después se convirtió en algo parecido al silencio, esa clase de ruido de fondo que deja de escucharse porque siempre está ahí. Ahorraban cada lira que podían. Tenían un plan. No era un plan ambicioso ni complicado. Era simplemente tener un lugar propio algún día, un lugar donde las paredes fueran suyas y nadie pudiera decirles que era hora de irse. Elena nació en 1979, en el mes de diciembre, en el Hospital Santa María de la Pietà. Rosa recordaría el resto de su vida el momento exacto en que la enfermera le puso a la niña en los brazos. El peso de Elena, la temperatura de su cabeza pequeña contra el cuello de Rosa. El olor, esa mezcla imposible de describir que tienen los recién nacidos y que desaparece demasiado rápido y que ninguna memoria logra conservar del todo aunque uno lo intente. Carlo estaba parado junto a la cama, con los hombros grandes y los ojos brillantes, y no dijo nada durante casi un minuto entero. Después dijo, «Es perfecta». Y Rosa supo que era verdad, no porque Elena fuera perfecta en el sentido en que se dicen esas cosas, sino porque Carlo lo decía de una manera que significaba algo más profundo. Significaba, es nuestra, y eso la hace perfecta para nosotros. Los 3 primeros años de Elena fueron años de poco dinero y mucha luz. Poca ropa nueva pero muchas horas en la plaza. Pocos juguetes pero muchas historias antes de dormir. Rosa leía en voz alta hasta que la niña cerraba los ojos y siguió leyendo un rato más después, porque le gustaba el sonido de su propia voz en el silencio del apartamento cuando todo lo demás dormía. Y ella era la única persona despierta en ese pequeño mundo que había construido con Carlo y con Elena. Luego llegó el año 1982, y con él el invierno que Rosa nunca terminó de cruzar. Carlo murió en el mes de febrero. No fue una muerte dramática ni heroica, ni con tiempo para despedidas. Fue una muerte de las que no avisan. Una mañana salió al puerto como salía todas las mañanas, con el termo del café en la mano y la chaqueta oscura que tenía desde el año anterior, y al mediodía alguien llamó a la puerta del apartamento, y era un compañero del trabajo con la cara descompuesta y las palabras que nadie sabe cómo decir, aunque las haya ensayado en el camino. Un accidente, una descarga eléctrica. Rápido, dijeron, como si eso ayudara, como si la velocidad de una muerte cambiara el tamaño del agujero que deja. Rosa tenía 24 años, Elena tenía 2. Hubo un periodo después de eso que Rosa nunca describió con palabras porque no encontraba las palabras adecuadas, o porque las palabras adecuadas existían, pero decirlas en voz alta hacía el dolor demasiado real y demasiado permanente.
No fue un periodo de llanto constante ni de colapso visible. Fue algo más difícil de nombrar. Era levantarse cada mañana y hacer las mismas cosas de antes, pero sin el peso del cuerpo de Carlo en el otro lado de la cama, sin su voz pidiendo el café, sin sus manos grandes dejando huellas en las cosas que tocaba. Era la ausencia hecha cotidiana. Era aprender a vivir en un apartamento que tenía la misma distribución de siempre, pero que ya no era el mismo lugar. Lo más concreto, lo más irremediable fue esto. Carlo había sido la mitad del ingreso. Sin él, el alquiler era imposible. Sin él, la fábrica donde trabajaba Rosa pagaba lo justo para comer, pero no para el alquiler y la comida al mismo tiempo. Rosa buscó un segundo trabajo. Encontró uno limpiando oficinas por las noches, después de dejar a Elena dormida al cuidado de la vecina del cuarto, una señora mayor llamada Antonia, que no tenía hijos propios, y que trataba a Elena con esa ternura específica de las personas que han amado mucho y tienen el amor acumulado sin destinatario. Así pasaron los años. Rosa trabajaba de día en la fábrica y de noche en las oficinas, y los fines de semana buscaba cualquier cosa extra que pudiera hacer con las manos. Cosía ropa para vecinas. Ayudaba en la cocina de un restaurante pequeño cuando faltaba alguien. Vendía pan casero los sábados en el mercado del barrio, envuelto en papel marrón con un hilo de cordel. Elena crecía entre esos dos trabajos, entre la figura de una madre que siempre estaba cansada pero siempre estaba ahí, que nunca llegó borracha ni llegó sin llegar. Que llegaba tarde, pero llegaba. Que cuando llegaba se sentaba junto a Elena aunque fuera 10 minutos, aunque los ojos se le cerraran solos, y le preguntaba cómo había sido el día. Elena lo entendió antes de tener palabras para entenderlo. Esa es la clase de comprensión que no pasa por la cabeza. Pasa por el cuerpo. Por la manera en que una niña aprende a no pedir cosas porque sabe que pedirlas cuesta, no en dinero, sino en el gesto de su madre cuando tiene que decir que no. Elena aprendió a querer lo que había. Aprendió a encontrar suficiente donde otros veían escasez. Aprendió a ser liviana, a no ocupar más espacio del necesario, a ser el tipo de hija que facilita en lugar de complicar. Y aprendió, sobre todo, a leer a Rosa. Sabía cuando su madre tenía dolor de espalda por la manera en que se sentaba. Sabía cuándo había sido un día difícil silencio del primer cuarto de hora al llegar a casa. Sabía también, con esa certeza que los niños tienen y que los adultos suelen subestimar, cuando algo estaba peor de lo que Rosa admitía. El corazón de Rosa había empezado a fallar despacio, con la discreción de las cosas que no quieren ser encontradas. El doctor Ramírez lo había explicado en octubre de 1987, con la paciencia de alguien que ha dado malas noticias muchas veces y sabe que la ciencia no suaviza el impacto, pero es lo único que puede ofrecer. La enfermedad era grave. No era algo que se resolvía con reposo, o con pastillas baratas, o con fuerza de voluntad. Era una enfermedad al corazón que requería tratamiento especializado, equipos que en ese hospital público no había en cantidad suficiente. Médicos que podían atenderla, pero que necesitaban recursos que el sistema no podía garantizar. Había una lista de espera, había un protocolo. Había palabras técnicas que Rosa escuchó y que su cuerpo entendió antes que su mente, porque el cuerpo sabe antes. Esa noche Rosa llegó a casa y no dijo nada. Se sentó en la única silla de la cocina que no tambalea, y se quedó mirando la pared durante un rato que Elena, desde la puerta del cuarto, no supo cuánto duró. Después Rosa levantó la cabeza y vio a su hija de pie en el marco de la puerta con los ojos abiertos y la pregunta callada, y sonrió. Una sonrisa pequeña, del tipo que cuesta más que el llanto. «Todo bien», dijo Rosa, y Elena supo, con toda la claridad de sus 8 años, que no era verdad. Esa fue la primera mentira piadosa que Rosa le dijo directamente. No la primera que Elena había captado de manera indirecta, no el primer momento en que había intuido que las cosas estaban más difíciles de lo que su madre quería mostrar. Pero sí, la primera vez que Rosa la miró a los ojos y dijo, «Todo bien», cuando el todo bien era claramente una pared construida
para proteger a una niña del peso de algo demasiado grande. Esa noche Elena tardó mucho en dormirse. Escuchó a Rosa en la cocina, el sonido del vaso de agua, el sonido de los papeles, que podían ser cuentas o recetas o cualquier cosa que los adultos miran de noche cuando creen que los niños ya no escuchan. El sonido del silencio que viene después, que es el silencio de alguien que ha dejado de moverse, porque ha llegado a un punto donde el movimiento ya no ayuda. Elena pensó con esa concentración particular de los niños que han aprendido a resolver problemas solos, porque pedir ayuda siempre ha implicado ver a alguien que ya está cargando demasiado, cargar más. Pensó en lo que sabía, pensó en lo que no sabía, pensó en la distancia entre lo que tenían y lo que hacía falta, y esa distancia era enorme y era real y tenía bordes concretos. Pero también pensó en algo que Rosa le había dicho una vez, hace cuánto exactamente Elena no podía precisar. En una de esas conversaciones pequeñas que ocurren de camino al mercado o antes de dormir y que los adultos a veces no recuerdan, pero que los niños guardan con la fidelidad de quien sabe que eso que está escuchando importa. Rosa le había dicho que los hombres buenos siempre encuentran la manera. No había contexto dramático, no había sido una lección. Había sido una observación, casi de paso, sobre alguien del barrio que había ayudado a una familia en apuros sin que nadie se lo pidiera. Pero Elena la había guardado. La había guardado con la precisión con que se guardan las cosas que uno no sabe todavía para qué sirven, pero que siente que algún día van a ser necesarias. En la oscuridad de la habitación que compartía con el silencio y con el sonido de la respiración trabajosa de Rosa, al otro lado de la pared delgada, Elena supo para qué había estado guardando esa frase. Empezó a pensar en los hombres de Nápoles, en los hombres con poder real, con poder del tipo que mueve cosas, con poder del tipo que no depende de listas de espera, ni de protocolos, ni presupuestos insuficientes. En la ciudad había un nombre que se decía en voz baja, que los adultos evitaban pronunciar en lugares abiertos, que aparecía de vez en cuando en conversaciones que se cortaban cuando los niños se acercaban demasiado. Don Vittorio. Elena lo había escuchado nombrar suficientes veces como para saber que era alguien que podía. Que cuando Don Vittorio quería que algo ocurriera, ocurría. No sabía exactamente por qué ni exactamente cómo. A los 8 años, los mecanismos del poder son opacos, pero el resultado del poder no lo es. El resultado se ve en los edificios que tienen su nombre, se ve aunque no lo pongan. Se ve en la manera en que la policía mira para otro lado en ciertos momentos. Se ve en los favores que se hacen y se cobran, y se hacen otra vez en un ciclo que mantiene en movimiento una ciudad entera. Elena sabía que Don Vittorio podía ayudar a Rosa. Lo que no sabía era cómo llegar hasta él. Lo que no sabía era qué decirle cuando llegara. Lo que no sabía era si una niña de 8 años con $5 en el bolsillo y la voz firme y los ojos secos era suficiente para que un hombre de 62 años que había visto de todo se detuviera a escuchar. Pero no sabía tampoco que no lo fuera. Y en la duda, en ese espacio entre el no saber sí y el no saber no, Elena tomó una decisión. Fue al cajón donde guardaba el dinero que había ahorrado haciendo pequeños encargos para la vecina Antonia durante los últimos meses. Monedas, principalmente, pero también algunos billetes que había ido juntando con la paciencia de quien no tiene mucho y trata cada centavo como si valiera más de lo que pone. Contó. Volvió a contar. $5 exactos. Lo dobló despacio, con los dedos pequeños, y la concentración de alguien que sabe que ese gesto importa aunque no sepa todavía exactamente por qué. Lo dobló en 4 partes iguales y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta que usaba cuando hacía frío. Después se volvió a acostar. No durmió, pero tampoco lloró, porque Elena no era el tipo de niña que llora cuando tiene miedo. Era el tipo de niña que cuando tiene miedo hace lo único que puede hacer, que es levantarse al día siguiente y plantarse ante lo que sea, que haya que enfrentar con los $5 que tiene, y la voz que tiene, y la frase que su madre le enseñó.
sin saber que la estaba enseñando. Y eso era lo que había traído a Elena hasta la puerta del restaurante Il Sole. Eso era lo que había traído ese billete doblado hasta la mesa de don Vittorio. Eso era la herida que nadie había visto sanar, porque la herida no era de Elena, era de Rosa. Era la herida de haber perdido a Carlo en un mes de febrero, frío y sin aviso, de haber criado sola a una niña durante 5 años, con 2 trabajos y la espalda cargando lo que antes cargaban 2 cuerpos, de haber llegado al límite exacto donde el cuerpo dice basta y el sistema dice lo siento, y el mundo sigue girando como si nada. Mientras una mujer de 29 años mira los papeles del hospital y hace cálculos que no cuadran, y sonríe a su hija y dice todo bien. Esa herida no había sanado. Había seguido ahí, callada y concreta, debajo de cada mañana y de cada noche y de cada todo bien. Dicho para proteger a una niña que ya no necesitaba protección de la verdad porque ya la sabía. Y esa niña había tomado $5 y había cruzado la ciudad y había mirado a los ojos al hombre más temido de Nápoles y había hecho la pregunta que nadie se atrevía a hacer. Porque alguien tenía que hacerla, y en esa familia, ese alguien había terminado siendo una niña de 8 años, con los zapatos apenas buenos para el invierno y el corazón entero y la certeza silenciosa, heredada de su madre, sin que su madre supiera que la estaba transmitiendo, de que los hombres buenos siempre encuentran la manera. Don Vittorio Conti no había dormido bien esa noche. Era algo que no le sucedía con frecuencia. En 62 años de vida, había aprendido a separar el mundo de las horas oscuras con una disciplina casi militar. Los problemas entraban a su despacho, se resolvían o se aplazaban, y luego se quedaban afuera de la puerta del dormitorio, mientras él dormía con la conciencia que le quedaba, que era más de lo que cualquiera hubiera esperado de un hombre en su posición. Pero esa noche no. Esa noche los ojos de Elena seguían ahí cuando él cerraba los suyos. 8 años. Un billete doblado. Y aquella frase que le había atravesado algo que él ya no recordaba tener. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta la terraza de su mansión, que era la terraza más alta de la colina, más alta del lado norte de Nápoles, y desde la que podía verse, si uno sabía mirar, toda la ciudad desplegada abajo como un mapa de todo lo que él había tocado y todo lo que había costado. Las luces de los barcos en el puerto parpadeaban en la oscuridad como preguntas sin respuesta. El aire olía a mar y a sal, y a algo vegetal y antiguo que venía de los jardines que él había mandado plantar hacía 12 años, y que nunca había tenido tiempo de ver crecer. Marco apareció detrás de él sin hacer ruido, como siempre. ¿No puede dormir, jefe? Don Vittorio no respondió de inmediato. Siguió mirando las luces del puerto, los dedos apoyados en la balaustrada de piedra fría, el alba todavía muy lejos. Marco dijo finalmente, ¿cuánto cuesta vivir en el barrio de la Vía Torretta? Marco frunció el ceño en la oscuridad sin que su jefe lo viera. Depende del piso, jefe. Un cuarto solo, con baño compartido, quizás $15 al mes. 20 si tiene ventana. Don Vittorio no dijo nada durante un momento muy largo. $20 al mes, repitió luego, muy despacio, como si estuviera midiendo el peso de cada palabra. Marco no supo qué responder a eso, así que no respondió nada. Era el tipo de hombre que había aprendido a leer los silencios de su jefe mejor que sus palabras. Y ese silencio en particular tenía una textura que él no reconocía. No era el silencio de alguien que está calculando. Era el silencio de alguien que está recordando algo que había preferido olvidar. Lo que don Vittorio estaba recordando era esto. Había nacido en un cuarto como ese, o peor. Un cuarto en el que el techo tenía una grieta por la que entraba agua cuando llovía y el invierno se instalaba en las paredes como si fuera un inquilino más, silencioso y frío y sin intención de marcharse. Su madre había puesto una palangana bajo la grieta y le había dicho que el sonido del agua cayendo era como música, y él había tenido 9 años y lo había creído durante un tiempo. Luego había dejado de creerlo, y después había hecho todo lo que había hecho para nunca volver a escuchar ese sonido. Y ahora,
En la terraza más alta de la colina más alta del lado norte de Nápoles, recordaba la palangana y el ruido del agua, y la voz de su madre diciendo que era música. Y pensaba en Rosa, que tenía 29 años, y una enfermedad grave al corazón, y una hija de 8 años, que había cruzado la ciudad con $5 doblados en la mano para salvarla. Y pensaba en la grieta en el techo del cuarto de la Vía Torretta. Y pensaba en lo que cuestan $20 al mes cuando uno no los tiene. Había una distancia de 40 años y $50.000 y demasiadas cosas innombrables entre aquel cuarto con la grieta y esta terraza con los jardines que nunca había tenido tiempo de ver crecer. Pero en esa distancia había algo que esa noche se había vuelto muy difícil de ignorar. El amor no había hecho esa distancia más pequeña. El dinero sí. Pero el amor había seguido existiendo a pesar de la distancia, y eso era lo que él no había sabido calcular. Elena no sabía nada de esto mientras dormía en el cuarto de la Vía Torretta, que era el mismo cuarto donde su madre llevaba 5 años, construyendo una vida con lo que tenía y lo que no tenía, y la voluntad de que su hija no supiera la diferencia entre las dos cosas. El cuarto tenía una cama de matrimonio, donde dormían las dos juntas, porque el calor de otro cuerpo era más barato que una estufa. Tenía una ventana que daba a un callejón donde los gatos hacían ruido de madrugada y donde los lunes pasaba un hombre con un carro de verduras que gritaba los precios con una voz que atravesaba el vidrio y se metía en los sueños. Tenía una cocina del tamaño de un armario con 2 hornillas y una olla grande y un estante donde Rosa guardaba las cosas con un orden que era casi una forma de dignidad, casi una declaración de principios. Si no puedo tener mucho, lo que tenga va a estar en su sitio. Tenía también una grieta en el techo, en la esquina cerca de la ventana, que cuando llovía fuerte dejaba caer un hilo de agua que Elena había aprendido a esquivar sin pensarlo, como uno aprende a esquivar los muebles en la oscuridad cuando los conoce de memoria. Rosa ponía una toalla doblada bajo la grieta los días de lluvia y luego la escurría en el baño compartido del pasillo y nunca dijo que el sonido del agua cayendo era como música. Rosa no le decía esas cosas a Elena. Rosa le decía la verdad envuelta en esperanza, que era distinto. Le decía, esto es lo que tenemos ahora y mañana vemos. Le decía, tú eres lo más importante que existe y mientras yo esté, nada te va a faltar. Le decía, y esto era lo más verdadero y lo más devastador de todo. Todo bien. Y Elena sabía que no era todo bien. Pero también sabía que su madre lo decía para protegerla, y eso era en sí mismo una forma de amor tan concreta y tan pesada que la niña la cargaba sin que su madre lo supiera. Igual que Rosa cargaba todo lo demás sin que Elena lo supiera del todo. Y así las dos cargaban juntas sin decirse que cargaban, que es quizás la manera más antigua y más silenciosa que tiene el amor de funcionar. El Hospital Santa María de la Pietà quedaba a 20 minutos del cuarto de la Vía Torretta si uno caminaba rápido. Elena lo sabía porque lo había caminado muchas veces. Conocía las baldosas rotas del tramo entre la panadería y el semáforo de la esquina y sabía que había que ir por el lado de la pared para esquivar el charco que nunca se secaba del todo aunque no lloviera, y sabía que si salía antes de las 8, llegaba antes de que el pasillo planta baja se llenara de gente y el olor se volviera más difícil de aguantar. El olor del hospital era lo que más le costaba a Elena, no el miedo, que también estaba, no la cara del doctor Ramírez cuando hablaba con los adultos, con esa voz baja que usaban los médicos cuando las noticias no eran buenas, esa voz que Elena había aprendido a leer aunque no oyera las palabras, sino el olor. Un olor a limpio que no era limpio del todo, a algo químico y frío que se te metía en la ropa y en el pelo y que luego, cuando volvías a casa, te recordaba dónde habías estado y por qué. Rosa llevaba 3 semanas ingresada cuando Elena fue al restaurante Il Sole. 3 semanas en las que el doctor Ramírez había explicado con paciencia y con cuidado lo que significaba una enfermedad grave al corazón en una mujer de 29 años, con el historial de Rosa, que era el historial de alguien que había trabajado demasiado,
durante demasiado tiempo, sin descanso suficiente y sin los controles médicos que requieren dinero o seguro o las dos cosas. Le había explicado que había un tratamiento, que el tratamiento tenía un costo, que el costo estaba muy lejos de lo que Rosa podía pagar y de lo que cualquier sistema público en Nápoles en 1987 podía cubrir en el tiempo que quedaba. Elena había escuchado todo esto desde el pasillo, con la oreja pegada a la puerta entreabierta de la habitación donde Rosa estaba conectada a una máquina que hacía un ruido regular y suave como una respiración artificial, como si el edificio entero estuviera respirando por ella. Luego había ido a buscar su alcancía. Dentro había $5. Era todo lo que tenía. Y aquí estaba el abismo entre los dos mundos que existían simultáneamente en Nápoles en 1987 y que muy pocas veces se tocaban. En la colina norte, don Vittorio Conti desayunaba cada mañana en una sala con techos de 4 metros y una mesa de caoba que había costado más que el alquiler anual del cuarto de la Vía Torretta, y tomaba el café que le preparaba su cocinero con granos importados de Colombia, y leía los periódicos con la tranquilidad de alguien para quien el dinero había dejado hacía mucho tiempo de ser un problema, y había pasado a ser simplemente una herramienta, un lenguaje, una forma de medir el mundo que a él ya no le resultaba particularmente interesante. En el cuarto de la Vía Torretta, cuando Rosa todavía estaba en casa, el desayuno era pan del día anterior tostado en la sartén con un poco de aceite, porque la mantequilla era para los días especiales, y café hecho con el pozo del día anterior mezclado con café nuevo para que rindiera más, y fruta cuando había oferta en el carro del callejón. Y eso era suficiente, porque tenían que serlo, y porque Rosa tenía la habilidad de convertir lo suficiente en algo que parecía abundante si uno sabía mirar con los ojos que ella le había enseñado a Elena sin darse cuenta. Ahora Rosa estaba en el hospital y Elena calentaba pan sola en la sartén, y hacía el café sola, y comía sola en la cocina del tamaño de un armario, con la luz de la mañana entrando por la ventana del callejón, y el silencio del cuarto era del tipo que pesa, del tipo que tiene forma y temperatura, del tipo que una niña de 8 años nota en cada rincón, porque ese rincón siempre había tenido a alguien dentro, y ahora no. El poder de don Vittorio podía comprar muchas cosas. Podía comprar silencio, y podía comprar lealtad, y podía comprar tiempo, y podía comprar la indiferencia de ciertos funcionarios, en ciertos momentos en que la indiferencia en sopa resultaba conveniente para todos. Podía comprar caoba y café colombiano, y jardines que crecían solos porque había alguien pagado para cuidarlos. Podía comprar, si llegaba el momento, el tratamiento del Hospital Santa María de la Pietà para una mujer de 29 años con una enfermedad grave al corazón. Lo que no podía comprar era lo que Elena había traído al restaurante Il Sole. No podía comprar la certeza de una niña de 8 años. No podía comprar la herencia invisible que Rosa había transmitido sin saber que transmitía. Esa convicción profunda y silenciosa de que los hombres buenos siempre encuentran la manera, que era en realidad una forma de fe. Una fe sin nombre y sin ritual, pero absolutamente concreta. La clase de fe que lleva a alguien a cruzar la ciudad con $5 y plantarse frente al hombre más temido de Nápoles y mirarlo a los ojos sin parpadear. No podía comprar ese amor. No podía comprarlo porque ese amor no estaba en venta y no había sabido estarlo nunca, porque era del tipo que se forma en los cuartos pequeños y en los desayunos con pan del día anterior, y en los todo bien dichos para proteger, y en las grietas del techo que se aprenden a esquivar de memoria. Era un amor que no necesitaba terraza, ni jardines, ni café importado de Colombia para saber que era amor. Se sabía solo, por su propio peso, por su propia temperatura, por la forma exacta que ocupaba en el aire del cuarto, cuando Elena volvía del hospital y la ausencia de Rosa era tan concreta que se podía casi tocar. Don Vittorio lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que el billete doblado había aterrizado sobre su mesa y los ojos de Elena lo habían mirado con esa calma
que no era ingenuidad, sino algo mucho más difícil de adquirir que la ingenuidad. Lo había sabido y lo había dejado helado, porque era algo que él no había sentido en mucho tiempo, y que había aprendido a vivir sin sentir, lo cual es una de las cosas más peligrosas que puede hacer un hombre. Aprender a vivir sin lo que más necesita hasta convencerse de que ya no lo necesita. Esa mañana, de pie en la terraza con el alba todavía lejos y el olor del mar llegando desde el puerto y Marco detrás de él en silencio, don Vittorio pensó en su madre y en la palangana bajo la grieta, y en el ruido del agua, y en que ella le había dicho que era música. Y pensó que quizás su madre no había mentido del todo. Quizás lo que su madre había querido decir era que la belleza no necesita condiciones para existir, que puede existir en una palangana y en un cuarto frío y en una grieta en el techo y en dos mujeres, una grande y una pequeña, durmiendo juntas en una cama de matrimonio, porque el calor de otro cuerpo es más barato que una estufa, y porque hay cosas que el dinero no mide y no debe medir y no medirá nunca. Elena se despertó esa mañana, con el sol ya dentro del cuarto, que era tarde para ella, y durante un segundo, el segundo exacto entre el sueño y la vigilia, olvidó dónde estaba su madre. Durante ese segundo el cuarto fue simplemente el cuarto, con la luz y el olor y el ruido del callejón, y todo fue normal. Luego recordó, y el peso volvió, concreto y familiar, y Elena se levantó y fue a la cocina, y calentó pan en la sartén y esperó. No sabía lo que había puesto en movimiento la tarde anterior en el restaurante Il Sole. No sabía que don Vittorio había pasado la noche en la terraza pensando en una palangana y en su madre. No sabía que Marco ya había recibido instrucciones. No sabía que el doctor Ramírez iba a recibir una llamada esa misma mañana de alguien que no daría su nombre, pero que le diría un número. Y que ese número iba a ser $50,000, y que el doctor Ramírez iba a sentarse y quedarse muy quieto durante un momento antes de responder. Elena solo sabía que había hecho lo que había podido ser. Que había tomado lo que tenía y había ido donde había necesitado ir y había dicho lo que había necesitado decir. Y que ahora esperaba. La espera tenía el sabor del pan tostado con aceite y el sonido del hombre del carro en el callejón, gritando los precios de la fruta con su voz que atravesaba el vidrio y se metía al sueño. Y Elena escuchó esas voces y miró la luz en la cocina del tamaño de un armario, y pensó en su madre y apretó los dientes con la misma calma silenciosa con la que había apretado ese billete de $5, y esperó, porque alguien tenía que esperar también, y en esa familia, ese alguien seguía siendo ella. El teléfono del doctor Ramírez sonó a las 7:42 de la mañana. No era una hora inusual para recibir llamadas de familia, de colegas, de enfermeras, que reportaban cambios nocturnos en los pacientes. Pero esta llamada era distinta. La voz al otro lado no se presentó. No dio apellido ni institución ni motivo formal. Solo dijo un número, $50,000, y luego dijo el nombre de Rosa, y luego dijo que habría más si era necesario, que no habría preguntas, que el único requisito era que se usara cada centavo en lo que había que usar, que la mujer recibiera lo que necesitaba recibir, y que nadie, bajo ninguna circunstancia, hiciera preguntas sobre el origen del dinero. El doctor Ramírez se quedó sentado con el auricular en la mano durante mucho tiempo después de que la llamada terminó. Había pasado 20 años en el Hospital Santa María de la Pietà. Había visto cosas que no cabían en los libros y cosas que no cabían en las oraciones. Había aprendido a separar lo que podía cambiar de lo que no podía, y había aprendido que la segunda categoría era mucho más grande que la primera. Pero había momentos que no encajaban en ninguna categoría. Momentos que simplemente existían, extraños y reales, como objetos encontrados en la orilla del mar, sin que nadie supiera de dónde venían ni a quién habían pertenecido. Este era uno de esos momentos. Puso el auricular en su lugar. Abrió el expediente de Rosa, lo leyó como si fuera la primera vez, aunque se lo sabía casi de memoria. El corazón dañado. Las opciones limitadas. El pronóstico que había tenido que explicar con cuidado
eligiendo cada palabra, como si las palabras pudieran amortiguar el peso de lo que significaban. Recordó la tarde en que había hablado con Elena en el pasillo del hospital, esa niña de 8 años, con los ojos demasiado grandes y la espalda demasiado recta, que lo había escuchado con una seriedad que no correspondía a ninguna infancia normal. Recordó que ella había preguntado si había algo que se pudiera hacer si hubiera dinero suficiente. Y él había dicho que sí, con cuidado, sin mentir pero sin cerrar ninguna puerta. Ahora había dinero suficiente. Cerró el expediente. Levantó el teléfono de nuevo y empezó a hacer las llamadas que había que hacer. Especialistas, procedimientos, fechas. Cada llamada era una cadena que se ponía en movimiento, y el doctor Ramírez las ponía en movimiento una por una, con la misma calma meticulosa con la que hacía todo. Aunque por dentro algo se había movido también, algo que no tenía nombre clínico y que tal vez no necesitaba tenerlo. Elena no sabía nada de esto cuando terminó su pan y lavó el plato, y se puso el abrigo que le quedaba un poco corto en las mangas. Nápoles, ese martes de 1987, olía a sal y a diésel y a café derramado en el adoquín. El callejón donde vivían tenía su propia economía de sonidos. El carro de la fruta, las palomas en los aleros, la radio del vecino del tercer piso, que siempre ponía la misma canción a las 8 de la mañana como si fuera un reloj. Elena conocía ese sonido como conocía su propio nombre. Le daba forma al día. Le decía que el mundo seguía girando, aunque todo lo de adentro estuviera quieto y esperando. Fue al hospital caminando, como siempre. 20 minutos por calles que ya eran suyas, aunque nunca le hubieran pertenecido. Cruzó la plaza, donde los hombres viejos jugaban a las cartas en la mañana, aunque todavía hiciera frío. Pasó frente a la panadería, donde el olor a pan recién horneado salía por la ranura de la puerta como algo vivo. No entró. No tenía dinero para entrar. Pero aspiró ese olor y lo guardó en algún lugar donde se guardan las cosas que no se pueden tener, pero que tampoco se pueden soltar completamente. Rosa estaba despierta cuando Elena llegó. Eso era bueno. Había días en que no lo estaba, días en que el cuerpo la tenía atrapada en un lugar entre el sueño y la vigilia donde Elena no podía seguirla. Pero ese día estaba despierta y tenía los ojos claros, y cuando vio entrar a Elena, le sonrió con esa sonrisa que era solo para ella, la que no le daba a las enfermeras ni al doctor ni a nadie más, la que era de Elena desde siempre y para siempre sin importar nada más. Elena se sentó en la silla de siempre y tomó la mano de su madre y no dijo nada durante un momento. Rosa tampoco dijo nada. Ese silencio era una forma de conversación que habían perfeccionado durante semanas. Un idioma propio hecho de presión de dedos y respiración acompasada y la manera en que la luz entraba por la ventana y caía sobre las sábanas blancas. Fue Rosa quien habló primero. Le preguntó qué había hecho ayer por la tarde. Elena dudó un segundo, solo un segundo, y luego dijo que había salido a caminar, que había visto el mar, que estaba bien. Rosa la miró con esos ojos que sabían demasiado, los ojos de madre que atraviesan cualquier historia, aunque esté bien construida. Pero no presionó. Tal vez estaba demasiado cansada para presionar, tal vez había decidido confiar. O tal vez, y esto Elena no lo sabría hasta mucho después, tal vez Rosa también estaba esperando algo sin saber exactamente qué, con esa intuición silenciosa que a veces tienen las personas cuando algo en el mundo se está reorganizando en torno a ellas sin que puedan verlo todavía. La mañana pasó despacio, como siempre pasaban las mañanas en el hospital, con ese tiempo distintivo en los lugares donde la gente espera. Elena le leyó a su madre de un libro que había encontrado en la sala de espera. Una novela de aventuras con marineros y tormentas y puertos lejanos que ninguna de las dos conocería nunca, pero que durante esos minutos existían completamente reales y habitables, y llenos de viento salado. Rosa cerró los ojos mientras escuchaba. Elena no supo si se había dormido o si simplemente estaba escuchando con los ojos cerrados. Siguió leyendo de todas formas. Fue entonces cuando el doctor Ramírez entró. No llamó primero.
Entró con la energía específica de alguien que tiene algo que decir y que ha estado pensando cómo decirlo desde hace horas. Rosa abrió los ojos. Elena dejó de leer. El doctor se quedó de pie junto a la cama y miró a las dos y luego carraspeó una vez. El sonido pequeño de alguien que está ordenando sus palabras. Dijo que había novedades. Dijo que había recibido información esa mañana sobre la posibilidad de un tratamiento. Dijo que era un procedimiento que habían estado considerando, pero que hasta ahora no había sido posible por razones que todos en esa habitación conocían sin necesidad de nombrarlas. Dijo que esas razones ya no existían. Dijo que había fondos disponibles, que el tratamiento podía comenzar, que el pronóstico con este procedimiento era significativamente mejor, que había razones reales para el optimismo. Habló con precisión, con la cadencia medida de alguien que ha aprendido a no prometer más de lo que puede garantizar. Pero sus ojos decían más de lo que sus palabras decían. Sus ojos decían que esto era real, que no era un error, que alguien, de alguna manera, había puesto en movimiento algo que él no había podido poner en movimiento. Y que ese algo iba a cambiar las probabilidades de manera concreta y verificable. Rosa lo escuchó sin moverse. Cuando el doctor terminó, hubo un silencio largo. Luego Rosa miró a Elena, y Elena miró a Rosa, y ninguna de las dos dijo nada. Pero algo pasó entre ellas en ese silencio que no necesitaba palabras, que era demasiado grande para palabras, que era del tamaño de todo lo que habían cargado juntas durante semanas y de toda la soledad, durrajitas, y de todo el miedo, y de todos los días en que Elena se había levantado y había calentado pan y había apretado los dientes y había seguido adelante, porque alguien tenía que seguir adelante. Elena sintió que los ojos le ardían. Los apretó. No lloró, todavía no. El doctor salió para dejarlas solas. La puerta se cerró suavemente. Y entonces Rosa extendió la mano y tomó la cara de Elena entre las dos palmas, y la miró de esa manera que solo las madres saben mirar. Con todo el amor que existe en el mundo, concentrado en un solo par de ojos. Le preguntó qué había hecho. Y esta vez Elena no pudo construir una historia. Esta vez solo pudo asentir una vez, despacio, con los ojos brillando y la mandíbula apretada, y esa seriedad suya que no correspondía a ninguna infancia normal, pero que era completamente suya, completamente Elena, completamente la niña, que había caminado 20 minutos al restaurante Il Sole Sole, con un billete de $5 doblado en el bolsillo, y la certeza tranquila de que un hombre bueno siempre encuentra la manera de ayudar. Rosa la abrazó. La tuvo pegada al pecho durante mucho tiempo. Elena escuchó el corazón de su madre latir bajo la bata del hospital, ese corazón dañado y resistente que había seguido latiendo día tras día contra toda probabilidad, y pensó que era el sonido más hermoso que había escuchado en sus 8 años de vida. Y esta vez sí lloró, despacio, sin ruido, con la cara contra el hombro de su madre y los ojos cerrados. Afuera, en las calles de Nápoles, el día seguía. Los hombres jugaban a las cartas en la plaza. El carro de la fruta recorría su ruta habitual. El mar, invisible desde la ventana del hospital, pero siempre presente en el olor y en el sonido del viento, seguía siendo el mar. Y en una terraza que Elena nunca había visto y nunca vería, don Vittorio Conti, 62 años, el hombre más temido de Nápoles, estaba sentado con un café que se había enfriado. Y miraba el horizonte con la expresión de alguien que ha tomado una decisión que no puede explicar completamente pero que sabe. Con esa certeza que está debajo de toda explicación, que es la decisión correcta. Marco apareció en la puerta de la terraza. Esperó sin hablar, como hacía siempre, porque había aprendido a leer los silencios de su jefe mejor que sus palabras. Don Vittorio no se volvió. Preguntó si estaba hecho. Marco dijo que sí, que el doctor había recibido el dinero, que todo estaba en marcha. Don Vittorio asintió. Siguió mirando el horizonte. Y luego, en voz muy baja, tan baja que Marco tuvo que inclinarse levemente para escuchar, dijo algo que Marco no esperaba. Dijo que nadie iba a saber nunca de dónde había venido ese dinero.
que si alguien preguntaba, el dinero era anónimo, que la niña no iba a deber nada a nadie, que el favor estaba saldado. Marco lo miró durante un segundo. Luego asintió y dijo que lo entendía. Don Vittorio tomó el café frío y lo bebió de todos modos. Y no dijo nada más durante mucho tiempo. Había hombres en Nápoles que debían favores a don Vittorio que no podrían pagar en toda su vida. Había hombres que habían construido imperios sobre el peso de esa deuda. Y don Vittorio lo sabía, y lo había usado, y había construido su propio poder sobre esa geometría de obligaciones que se extendía por la ciudad como una red invisible pero real, presente en cada conversación y cada transacción y cada mirada cruzada en los mercados. Pero una niña de 8 años, con un billete de $5 no debía nada. Eso lo había decidido en la terraza a las 3 de la madrugada, cuando el recuerdo de su madre y la palangana con agua caliente era tan nítido que casi podía oler el jabón. Eso lo había decidido solo, sin consultar a nadie, sin calcular el retorno, ni el posicionamiento, ni ninguna de las cosas que calculaba en cada otra decisión de su vida. Lo había decidido porque una niña le había dicho que un hombre bueno siempre encuentra la manera de ayudar. Y esas palabras lo habían encontrado en el lugar exacto, donde todavía existía algo de él que no había sido construido por el miedo, ni por el poder, ni por los años de decisiones que prefería no examinar demasiado de cerca. Ese lugar era pequeño, pero existía, y la niña lo había encontrado con $5 y una frase, y eso era algo que don Vittorio Conti, a sus 62 años, no había esperado de nadie, y mucho menos de una niña de 8 años que se había plantado frente a él en el restaurante Il Sole, como si el mundo fuera perfectamente simple, y los hombres perfectamente capaces de ser lo que deberían ser. Tal vez tenía razón. Tal vez era así de simple. Tal vez toda la arquitectura del poder y el miedo era, al final, más frágil que $5 y una verdad dicha sin miedo. No lo sabía. Tal vez nunca lo sabría. Pero había hecho lo que había hecho, y eso era suficiente por ahora. Los días que siguieron en el Hospital Santa María de la Pietà tenían una textura diferente. Elena lo notó de inmediato, con esa capacidad de los niños para percibir cambios de atmósfera que los adultos han aprendido a ignorar. Las enfermeras entraban con una energía distinta. El doctor hablaba con una precisión que tenía esperanza adentro, en lugar de cuidado calculado. Los procedimientos empezaron. El corazón de Rosa, ese corazón dañado y resistente, empezó a recibir lo que necesitaba recibir. No fue instantáneo. Nada real es instantáneo. Hubo días difíciles y noches largas y momentos en que Elena se sentaba en la silla de siempre y sostenía la mano de su madre y escuchaba ese corazón y le pedía, en silencio y sin dirigirse a nadie en particular, que siguiera un poco más, que aguantara, y el corazón siguió. Semanas después, en una tarde de marzo, cuando el sol de Nápoles empezaba a tener la temperatura del comienzo y no del final, Rosa caminó por primera vez por el pasillo del hospital. Caminó despacio, con el doctor a un lado y Elena al otro. 3 pasos, 5 pasos, 8 pasos, y se detuvo y se apoyó en la pared, y respiró con una profundidad que llevaba meses sin poder respirar. Elena miraba esa respiración como si fuera un milagro cotidiano, que era exactamente lo que era. Rosa levantó la vista y miró a su hija, y Elena miró a su madre. Y en ese pasillo blanco del hospital, con el olor a desinfectante y el sonido lejano de una radio, y la luz de la tarde entrando por las ventanas altas, algo se completó entre ellas. Algo que había estado roto durante demasiado tiempo y que ahora, paso a paso y respiración a respiración, estaba volviéndose a ser entero. Nadie supo nunca, en el hospital, de dónde había venido el dinero. El doctor cumplió lo que le habían pedido que cumpliera. No hubo preguntas. No hubo nombres. El dinero era anónimo, una generosidad sin firma, un gesto que existía solo en sus consecuencias y no en su origen. Elena nunca le contó a su madre todo lo que había hecho. No del restaurante Il Sole, no de los ojos grises de don Vittorio que la habían mirado desde el otro lado de la mesa con esa atención que no esperaba de nadie.
no del billete de $5 que había puesto sobre la mesa con las dos manos, como si fuera la cosa más importante que había tocado en su vida, porque en ese momento lo era. Rosa sabía, con la certeza de las madres que saben, sin que se les explique, que su hija había hecho algo, que había movido algo, que de alguna manera, desde la pequeñez de sus 8 años y la limitación real de sus recursos, había encontrado una palanca y la había usado con toda la fuerza que tenía. No le preguntó los detalles. Tal vez los imaginaba. Tal vez había cosas que era mejor no saber completamente. O tal vez simplemente confiaba en su hija con la misma profundidad con que Elena había confiado en ella, y en esa confianza mutua había algo que no necesitaba explicación. Lo que sí hizo Rosa, en esa tarde de marzo, cuando salió por primera vez por la puerta del hospital apoyada en el brazo de Elena, fue detenerse en el umbral y mirar el cielo de Nápoles y tomar aire, el aire de afuera, el aire que olía a sal y a diésel y a la ciudad real con toda su complejidad y su ruido y su vida sin filtrar. Y dijo, en voz baja, que era el mejor aire que había respirado en meses. Elena asintió, no dijo nada. Apretó el brazo de su madre un poco más, y caminaron juntas hacia afuera, hacia la plaza y el callejón y el cuarto de alquiler donde el hombre de la fruta gritaba los precios cada mañana con su voz que atravesaba el vidrio, hacia la vida pequeña y real que era suya, que siempre había sido suya, que ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la posibilidad de continuar. Hubo una tarde, meses después, cuando Rosa ya estaba en casa, y el tratamiento seguía su curso, y la vida había vuelto a tener la forma de la vida y no del miedo, en que Elena encontró en el bolsillo de su abrigo viejo una moneda. No era el billete de $5, ese ya no existía, pero era una moneda pequeña, de las que se quedan en los bolsillos sin que nadie las recuerde. La sostuvo en la palma de la mano durante un momento. Pensó en el restaurante Il Sole, en la mesa grande, en los hombres que habían dejado de hablar cuando ella entró, en los ojos grises de don Vittorio que la habían mirado con esa atención que desconcertaba, porque no era lo que esperaba encontrar en el hombre más temido de Nápoles. Pensó en lo que le había dicho, en la frase que había salido de ella sin calcularla, la frase que su madre le había enseñado sin saberlo, la frase que era verdad con la misma solidez, con que son verdad las cosas que se aprenden antes de aprender a desconfiar de ellas. Un hombre bueno siempre encuentra la manera de ayudar. Lo había dicho sin saber si era cierto. Lo había dicho como una apuesta, como una pequeña fe lanzada contra todo lo que el mundo le había enseñado a esperar. Y el mundo, esa vez, había respondido. No de la manera que habría imaginado. No por las razones que habría calculado, sino por algo más profundo, algo que existía debajo de todo el poder y todo el miedo, algo que seguía siendo humano en el lugar donde los humanos más a veces se olvidan de que lo son. Guardó la moneda de nuevo en el bolsillo. Afuera, su madre la llamaba para cenar. Elena se levantó y fue, y en la cocina del tamaño de un armario, con la luz amarilla y el olor a tomate y el sonido de la ciudad entrando por la ventana entreabierta, las dos se sentaron frente a frente y comieron juntas, como habían comido siempre y como seguirían comiendo, noche tras noche, en esa ciudad que era suya, aunque nunca les hubiera pertenecido del todo. Esta es una historia sobre lo que puede hacer una niña que no tiene nada excepto la verdad, sobre lo que puede despertar una sola frase en el lugar exacto donde todavía existe algo que merece ser despertado, sobre el hecho difícil y real y necesario de que la bondad no se falsifica, que el amor es la única moneda que siempre vale lo que dice que vale, y que a veces el mundo responde cuando alguien tiene el valor de pedirle que lo haga, aunque tenga 8 años, aunque tenga solo $5, aunque todo lo demás esté en contra. Elena creció, Rosa vivió, y en algún lugar de Nápoles, un hombre de 62 años, con ojos grises y demasiado poder y demasiado silencio. Alrededor siguió despertando cada mañana, con el recuerdo de una palangana de agua caliente y de una niña que lo había mirado sin miedo y le había dicho algo que no había podido olvidar. Y tal vez eso también era suficiente.
Tal vez eso era, exactamente, todo lo que había que ser.